El 23 de septiembre de 2025, los cielos nos sorprenderán con un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Este misterio fue revelado por Jesús a un hombre de negocios que, sorprendentemente, estuvo muerto durante 9 minutos. Escucha atentamente lo que tengo que compartir contigo. Mi nombre es Ricardo Meneses y soy emprendedor en el fascinante mundo de la tecnología. Sin embargo, hay un acontecimiento que transformó por completo mi perspectiva sobre la vida. Durante una sencilla cirugía de vesícula, estuve muerto durante 9 minutos, y en ese instante, suspendido entre la vida y la muerte, me encontré cara a cara con Jesús. Él me reveló 4 acontecimientos que transformarán septiembre de 2025. No fue un simple sueño, ni una ilusión pasajera. Sé con certeza lo que vi. Fue una advertencia directa del cielo. Tengo 62 años y resido en Curitiba, en el sur de Brasil. A lo largo de mi vida, he logrado acumular una considerable fortuna gracias a mis inversiones en startups y en bienes raíces comerciales. Sin embargo, el 3 de febrero, un día que se esperaba tranquilo, todo cambió. Todo se desmoronó. Mi corazón se detuvo de manera abrupta, y durante casi 10 minutos, sentí que la vida se desvanecía de mí. Mientras los médicos se esforzaban por devolverme a la vida, yo ya había cruzado a otro plano. De repente, me vi inmerso en un entorno que desafiaba toda descripción. Era como si el tiempo y el espacio se desvanecieran por completo. Me encontraba en un lugar tan intenso que mi mente apenas podía asimilarlo. Fue en ese instante cuando percibí una presencia poderosa, y no me quedó ninguna duda. Era Jesús. Sin embargo, no era la imagen delicada que había grabado en mi memoria a partir de las pinturas de la iglesia. Era verdaderamente majestuoso. Lleno de autoridad y gloria, su presencia irradiaba un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas. En sus ojos se reflejaba una compasión inmensa, pero también una tristeza que penetraba en lo más profundo de mi alma. Cuando pronunció mi nombre, Ricardo, sentí como si regresara a un hogar que nunca supe que existía. Te he traído aquí para que seas testigo de lo que está por suceder, me dijo Jesús. En septiembre, llegarán 4 señales que sacudirán la tierra y despertarán a mi pueblo. En un abrir y cerrar de ojos, el entorno a mi alrededor se metamorfoseó. Me hallaba en un mirador espiritual, un lugar privilegiado desde el cual podía contemplar todo el planeta. Sin embargo, no era una visión del mundo como la que se tendría desde el espacio. Era algo mucho más profundo, como si pudiera percibir la esencia del mundo en su dimensión invisible. Rayos de luz y sombras cruzaban los continentes, simbolizando oraciones, actos de amor, así como decisiones de odio e injusticia. Todo comienza aquí. Jesús, con un gesto significativo, señaló hacia el Medio Oriente y anunció: el día 10 de septiembre se revelará algo que ha permanecido oculto durante 2000 años. Un arqueólogo, inmerso en el polvo de una excavación cercana a Jerusalén, quedó asombrado al descubrir artefactos que contenían pruebas irrefutables de la vida de Cristo. Entre estos hallazgos se encontraban inscripciones originales de las palabras de Jesús, objetos personales de sus discípulos, y lo más impresionante de todo, señales físicas de la resurrección. Un fragmento de un himno emanaba una energía inexplicable, irradiando calor y luz incluso después de haber pasado 20 siglos. También se encontraron tablillas de piedra con inscripciones en arameo que corroboraban los evangelios, pero contenían detalles que ningún ser humano podría haber imaginado. Fue entonces cuando Jesús, con voz firme, proclamó: esta revelación dividirá al mundo. Aquellos que buscan la verdad se llenarán de alegría, mientras que quienes se alimentan de mentiras se levantarán con furia. Los medios de comunicación intentarán silenciarla, los gobiernos la manipularán y los líderes religiosos la cuestionarán. Sin embargo, cuando llegue la hora de la verdad, nada podrá detenerla. Observé con atención cómo se desplegaba la escena ante mis ojos. Las noticias comenzaron a estallar en las redes sociales y vi a científicos perplejos enfrentándose a hechos que no podían refutar. Al mismo tiempo,
Presencié a hombres poderosos en oficinas y salas de juntas retorciéndose de ira, pues este descubrimiento amenazaba su control sobre el mundo. Cuando la primera visión comenzó a desvanecerse ante mis ojos, Jesús habló con una seriedad que hizo temblar mi corazón. La segunda señal pondrá a prueba el corazón de aquellos que dicen seguirme, dijo. Entre el 12 y el 18 de septiembre, permitiré que una gran sacudida sacuda mi iglesia. En ese instante, todo a mi alrededor volvió a transformarse. Me encontré observando miles de iglesias esparcidas no solo por Brasil, sino también por Estados Unidos y otros países. Lo que presencié me dejó atrapado entre el asombro y la tristeza. No se trataba de un terremoto físico, sino de un verdadero seísmo espiritual que conmovió los cimientos de la fe organizada. Algunos templos se mantuvieron firmes, con personas de rodillas, clamando a Dios con sinceridad, sostenidas por una fe inquebrantable. Sin embargo, otros edificios, aunque aún se erguían en su exterior, se desmoronaban por dentro. A través de líderes que eran desenmascarados, pecados y cultos que salían a la luz, secretos que ya no podían permanecer ocultos. En una de esas visiones, fui testigo de cómo las autoridades arrestaban, esposado, a un pastor de una mega iglesia. Documentos revelaron años de fraude financiero perpetrado contra su propia congregación. Por otro lado, un predicador conocido por sus elocuentes discursos sobre la prosperidad, vio cómo se desmoronaba su mundo en una sola noche. Todo cambió cuando se hicieron públicas grabaciones que revelaban su desprecio hacia aquellos que sostenían su lujoso estilo de vida. Las nominaciones se fragmentaban, ya que la verdad sobre sus líderes ya no podía permanecer oculta. Sin embargo, no solo las grandes figuras se vieron afectadas. Me di cuenta de que esta conmoción también impactó a las personas comunes, a aquellos miembros que llevaban décadas dedicados a la fe. Muchos se dieron cuenta de que su fe se sostenía en tradiciones humanas, en lugar de estar arraigada en una relación viva con Jesús. Cuando la tierra tembló, no encontraron nada a lo que aferrarse, y, lamentablemente, cayeron. Sin embargo, a pesar del dolor que esta revelación trajo consigo, también fui testigo del surgimiento de algo extraordinario en medio del caos. Pequeños grupos comenzaron a formarse en los hogares, multiplicándose rápidamente. Personas que antes vivían con una fe superficial ahora se levantaban con una ardiente pasión por Dios. Jóvenes que habían crecido en una religión vacía, experimentaban por primera vez una verdadera conversión. En ese momento, Jesús me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Esta purificación no es un castigo, es una preparación. Mi novia debe estar limpia antes del banquete. El trigo debe separarse de la paja. La paja que quede tras este proceso será más fuerte, más pura y más eficaz para la gran cosecha que se avecina». Al concluir esta visión, el aire a mi alrededor se cargó de una energía palpable, como si corrientes eléctricas lo atravesaran. Supe en ese instante que algo aún más grandioso estaba a punto de revelarse. Fue entonces cuando Jesús pronunció: «La tercera señal se manifestará en los cielos, y todos los seres humanos la verán». El 23 de septiembre, algo jamás visto en la historia de la humanidad aparecerá. De repente, esa perspectiva espiritual se amplió, brindándome una visión de todo el sistema solar. Observé un resplandor que provenía de los confines del espacio. No era un cometa ni un asteroide. Era como si se tratara de una entidad compuesta de pura luz, moviéndose con inteligencia y propósito hacia la Tierra. Jesús explicó que este mensajero de luz se posicionará entre el Sol y su planeta durante exactamente 7 horas y 7 minutos. Durante este tiempo, la luz que alcanzará la Tierra será diferente. Transportará frecuencias que despertarán los sentidos espirituales latentes en aquellos que estén listos para recibirla. Mientras esta escena se desplegaba ante mis ojos, me sentí asombrado al notar que la luz que bañaba la Tierra no era el sol amarillento que conocemos, sino un intenso resplandor blanco con reflejos dorados. Los efectos de esta luz fueron inmediatos. Personas de todo el mundo se arrodillaron en una adoración espontánea.
Los niños, en particular, parecían absorber esta energía con una facilidad asombrosa. Algunos comenzaron a manifestar dones de sanación e incluso de profecía ante sus propios padres, quienes los observaban con asombro. Adultos que habían estado espiritualmente ciegos durante años empezaron a ver ángeles y a tener sueños proféticos, visiones que transformarían sus vidas por completo. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que aquellos que habían endurecido su corazón contra Dios no podían soportar la luz que se les presentaba. Algunos se sentían enfermos, otros se enfurecían sin razón aparente, y muchos simplemente huían hacia lugares oscuros, tratando de escapar de una luz que parecía penetrar en lo más profundo de sus almas. Esta luz, anunció Jesús, separará a las ovejas de las cabras, revelando la verdadera condición de cada corazón. Aquellos que han servido en secreto a la oscuridad quedarán al descubierto, mientras que quienes siempre han caminado en su luz serán fortalecidos como nunca antes. La intensidad de esta tercera visión fue tan abrumadora que sentí que mis fuerzas se desvanecían. Sin embargo, Jesús me tocó el hombro, y de inmediato, una ola de energía renovadora recorrió todo mi ser. Entonces, con una urgencia que estremeció mi alma, me dijo: «Hay una cosa más que necesitas ver». Me miró con una intensidad indescriptible y continuó: «El cuarto evento será el más importante de todos y dará inicio a la última cosecha de almas antes de mi regreso». Al escuchar esas palabras, sentí que incluso el cielo contenía la respiración. La atmósfera espiritual que me rodeaba se sumió en un silencio absoluto, como si todo el universo estuviera a la espera de lo que él iba a revelar. En lo más profundo de mi alma, sabía que lo que estaba a punto de presenciar sería la culminación de todas las visiones anteriores, algo que cambiaría el rumbo de la historia humana. El 29 de septiembre, continuó Jesús, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad de una manera que el mundo no ha presenciado desde Pentecostés. Pero no será un proceso suave ni gradual. Será una aceleración sobrenatural de mi reino que transformará millones de vidas en un solo día. Y así, en ese instante, comenzó la visión. Lo que presencié me dejó completamente atónito. Ante mis ojos se desplegaron ciudades enteras de Brasil, Estados Unidos, Europa, Asia y África. Pero no fue solo lo que observé en el mundo físico. También vislumbré un plano espiritual que se superponía a la realidad material. Las oraciones emergían como columnas de luz, atravesando la oscuridad y desgarrando los cielos. «Miren con atención», dijo Jesús, y su voz resonaba con una autoridad inquebrantable. «Divina, contemplen cómo convocaré a mi pueblo hacia el destino que he preparado». La escena que se desplegaba ante mis ojos era casi indescriptible. Familias comunes y corrientes se encontraban reunidas en sus hogares, disfrutando de la cena, conversando y siguiendo el ritmo de su vida cotidiana. De repente, la presencia de Dios llenó cada rincón de esas habitaciones. Observé a padres, madres e hijos caer de rodillas, invadidos por una reverencia que no venía de afuera, sino que brotaba desde lo más profundo de su ser. No se trataba de servicios públicos ni de eventos organizados. Eran encuentros íntimos que ocurrían en silencio, en casas, oficinas e incluso en sueños. En una sala de reuniones en Sao Paulo, un empresario conocido por su frialdad en los negocios, quien jamás había creído en nada espiritual, se encontró abrumado por una luz sobrenatural. Frente a montones de informes financieros, rompió a llorar, porque supo, sin necesidad de explicaciones, que Jesús era real y lo llamaba a una entrega total. Esta misma escena se repetía en todo el mundo. En un bullicioso mercado, un comerciante musulmán cerró su tienda al escuchar una voz que lo llamaba en un árabe perfecto. Al girarse, se encontró con Jesús de pie ante los estantes. El amor que emanaba de él era tan puro que el hombre no tuvo ninguna duda. Este era el Mesías que su corazón había anhelado toda su vida. A pesar del peligro que sabía que enfrentaría, se arrojó al suelo y declaró: «Tú eres mi Señor». En un monasterio budista de Tailandia,
Un anciano monje que había dedicado 40 años a la búsqueda de la iluminación, también vio a Jesús. Al cruzar el patio, en cuestión de segundos, todo lo que había construido a través de la meditación y la disciplina se desvaneció. Sin embargo, no fue un vacío desesperanzador, sino el descubrimiento de que la verdad que había buscado durante toda su vida ahora tenía un nombre: Jesús. No solo los incrédulos, sino también aquellos cristianos que habían estado fríos durante años, comenzaron a reavivar sus corazones. Un pastor de Chicago que había predicado sin pasión durante mucho tiempo, se encontraba en su oficina preparando su sermón dominical cuando, de repente, entré de nuevo en la mesa de operaciones jadeando. Los médicos y enfermeras estaban asombrados, incapaces de explicar cómo había regresado después de tantos minutos de muerte. Para ellos, era un milagro. Para mí, era mucho más que eso. Sabía exactamente por qué había vuelto. Había regresado con una misión, un mensaje que podría salvar millones de vidas. En los días siguientes, mientras recuperaba mis fuerzas físicas, comencé a buscar pastores, líderes proféticos y ministros cristianos, compartiendo mi testimonio con fervor. Cualquiera que quisiera escucharme, se encontró con el relato de los 4 eventos que Jesús me reveló para septiembre de 2025. La reacción fue inmediata y variada. Algunos líderes recibieron mi mensaje con entusiasmo, reconociendo que se alineaba con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Comenzaron a preparar a sus congregaciones, convocando vigilias de oración, instando a la gente al arrepentimiento sincero y organizando servicios especiales de consagración. Sin embargo, otros reaccionaron con escepticismo. Se cuestionaban si Dios realmente revelaría fechas tan específicas y temían que pudiera tratarse de una profecía falsa. La posibilidad de una gran decepción si los acontecimientos no se desarrollaban tal como yo había descrito les inquietaba. Algunas denominaciones enteras convocaron conferencias de emergencia para debatir la autenticidad de mi experiencia. A pesar de la oposición, no me dejé intimidar. Había mirado a los ojos de Jesucristo y recibido estas revelaciones directamente de Él. La urgencia que ardía en mi interior no me permitía permanecer en silencio. Así que comencé a compartir mi mensaje en redes sociales, programas de televisión cristianos y en cualquier lugar donde hubiera personas dispuestas a escuchar. A menudo decía: entiendo tus dudas. Si alguien me hubiera contado una historia como esta hace 6 meses, quizás yo tampoco la habría creído. Pero no puedo negar lo que viví. Jesús es real, regresará pronto y septiembre de 2025 marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Pronto, mi historia comenzó a difundirse por todo el mundo. Personas de diferentes países empezaron a escribirme, compartiendo que también habían tenido sueños y visiones similares. Un pastor de Kenia me escribió sobre un sueño relacionado con descubrimientos arqueológicos en Jerusalén. Una ama de casa de una zona rural de Brasil afirmó haber visto iglesias sacudidas y purificadas en visiones. Un empresario de Singapur describió sueños en los que el cielo se llenaba de una luz sobrenatural. La convergencia de testimonios provenientes de continentes y culturas tan diversas fue simplemente asombrosa. Pronto me di cuenta de que no era el único que estaba recibiendo estas revelaciones. Era como si Dios estuviera hablando simultáneamente a personas de diferentes rincones del mundo, preparando a su iglesia para lo que estaba por venir. En ese momento, comprendí que formaba parte de un coro profético mucho más grande, convocado por Él para dar la advertencia. Sin embargo, lo que más me impactó no fue solo la magnitud de las visiones, sino la transformación que ocurrió en mi interior. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, era un empresario exitoso que asistía a la iglesia con regularidad, pero mi fe era superficial. Mi corazón estaba más enfocado en los logros terrenales que en la verdadera intimidad con Dios. Después de esa experiencia, todo cambió. La fortuna que había acumulado de repente me pareció insignificante en comparación con los tesoros eternos que Jesús me había revelado. Comencé a vender parte de mi imperio y a donar sumas considerables a misiones y ministerios dedicados a salvar almas. Mi concepto de éxito
Mi propósito y mis prioridades se transformaron por completo. Mi familia notó el cambio de inmediato. Mi esposa, con quien llevo más de 3 décadas casado, comentó que era como vivir con otra persona. El hombre que antes estaba obsesionado con los resultados y a menudo era duro en sus relaciones, ahora pasaba horas de rodillas, orando, buscando el rostro de Dios y sumergiéndose en las Escrituras con una pasión que ella nunca había visto en mí. Mis 3 hijos adultos incluso llegaron a pensar que podría haber sufrido algún tipo de daño cerebral a causa del paro cardíaco. Pero cuando escucharon mi testimonio y vieron la paz que me envolvía, junto con una autoridad espiritual que nunca antes había experimentado, ellos también comenzaron a vivir su propio despertar. Mi hija me dijo algo que me conmovió profundamente. Padre, siempre nos has cuidado económicamente, pero nunca te conocimos como un hombre de fe. Ahora, cada día nos llamas a orar, compartes versículos que hablan directamente de nuestras situaciones y demuestras un amor contagioso por Dios. Lo que sucedió en esos 9 minutos me hizo sentir más vivo que nunca. No podía olvidar ningún detalle, así que comencé a escribir todo lo que recordaba de mi encuentro con Jesús. Cada visión, cada palabra, cada instrucción. Sabía que esto no era solo para mí, sino para la Iglesia mundial. A medida que se acercaba septiembre de 2025, la urgencia dentro de mí no hacía más que crecer. Decidí fundar una organización para difundir este mensaje, financiando reuniones, conferencias y encuentros de oración para preparar al pueblo de Dios para los acontecimientos venideros. También invertí en misiones en regiones donde el Evangelio apenas había llegado, porque entendía que este avivamiento global requeriría obreros dispuestos a guiar a multitudes de nuevos conversos. Los teólogos comenzaron Al analizar mi testimonio y compararlo con las profecías bíblicas y los patrones históricos de avivamiento, muchos se sorprendieron al encontrar paralelismos asombrosos con el libro de Joel. En este texto, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne en los últimos días. Otros recordaron las palabras de Jesús en Mateo, donde menciona señales en los cielos antes de su regreso. Un profesor de teología que me entrevistó durante semanas me dejó una reflexión que nunca olvidaré. Lo impresionante no es solo la riqueza de detalles y fechas, sino cómo todo encaja en los patrones bíblicos de juicio y misericordia. El descubrimiento arqueológico, la purificación de la Iglesia, las señales en los cielos y el derramamiento global del Espíritu tienen claros precedentes en las Escrituras. Sin embargo, lo que más me impactó fue el fruto que mi testimonio comenzaba a dar. Donde quiera que iba, presenciaba un avivamiento. Cristianos fríos reavivaban su pasión por Dios. Personas que antes no creían en nada comenzaban a reconocer a Jesús como su Señor, y iglesias que habían estado en decadencia durante años volvían a crecer, llenas de vida y fuego espiritual. Por ejemplo, en una iglesia de Arizona, después de compartir mi historia, 17 personas entregaron su vida a Cristo y más de 40 se reconciliaron con Él ese mismo día. El pastor, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Nunca he visto una transformación tan inmediata y profunda». Escuché a un pastor con más de 25 años de ministerio afirmar algo que nunca se me ha ido de la mente. Hay una unción en este mensaje que atraviesa la oscuridad espiritual, como nunca antes he visto. A medida que mi testimonio comenzó a difundirse, llegaron noticias de todas partes. La gente escribía diciendo que había tenido sueños y visiones sobrenaturales tras escuchar lo que compartí. Otros describían una sensibilidad espiritual diferente, como si sus corazones se estuvieran preparando para algo extraordinario. Se formaron grandes grupos de oración espontáneamente en ciudades que nunca había visitado, simplemente porque alguien había compartido mi historia. Sin embargo, no todos reaccionaron positivamente. Pronto comenzaron las críticas. Los medios seculares me retrataron como un fanático religioso, sembrando el miedo al fin de los tiempos. Periodistas escépticos intentaron desacreditar mi experiencia, investigando mi historia y entrevistando a antiguos socios, describiéndome como un hombre de negocios frío,
repentinamente enloquecido por la religión. Esto no me sorprendió. Jesús ya me había advertido que no todos recibirían el mensaje. Aquellos que han endurecido su corazón resistirán incluso el testimonio más contundente, pero mis ovejas conocen mi voz y reconocerán la autenticidad de lo que han vivido. A medida que se acercaba septiembre, noté que la atmósfera espiritual se intensificaba. Comencé a tener frecuentes sueños proféticos en los que Jesús me mostraba detalles adicionales sobre cada acontecimiento. En uno de esos sueños, vislumbré el lugar preciso donde tendría lugar un asombroso descubrimiento arqueológico, una antigua excavación situada en las afueras de Jerusalén. Aunque había sido inspeccionada, jamás había sido explorada en profundidad. Vi los rostros de los arqueólogos. Sus expresiones de asombro revelaban la magnitud de lo que habían descubierto. En otra visión, Jesús me mostró iglesias específicas que serían purificadas. Vi los nombres de pastores que serían revelados, así como congregaciones enteras que se fortalecerían tras el sacudón. En lo que respecta a la señal en los cielos, Jesús me compartió aún más detalles. Esa luz no solo despertaría dones espirituales que estaban latentes, sino que también sanaría cuerpos, mentes y emociones en todo el mundo. Vi a niños con enfermedades terminales sanados al instante. Observé a adultos liberados de dolencias crónicas, incluso de traumas emocionales y heridas psicológicas, todo gracias al contacto con esa luz divina. La cuarta visión, el derramamiento global del Espíritu de Dios, se me reveló con una claridad asombrosa. Reconocí rostros específicos de personas que serían tocadas, empresarios, artistas, políticos, así como personas sencillas y anónimas. Todos ellos, en ese mismo momento, estaban siendo visitados por Jesucristo. Compartí estas revelaciones con mis hermanos y líderes que habían acogido mi testimonio. En respuesta, observé cómo intercesores se levantaban en oración alrededor del mundo. Hombres y mujeres de Dios comenzaron a clamar de manera específica por estos 4 eventos. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Profetas de diversos países comenzaron a reportar visiones y sueños que eran strikingly similares a los míos. La convergencia de estas palabras proféticas, surgidas de lugares y culturas tan diversas, dio lugar a un patrón que resultaba imposible de ignorar. Incluso los más escépticos se vieron obligados a reconocer que algo verdaderamente extraordinario se estaba acercando. Mi testimonio va más allá de mí mismo. No anhelo fama ni un escenario. Durante 9 minutos, experimenté la muerte y fui guiado a un encuentro revelador con lo que Jesús deseaba mostrarme. En ese momento, Él me confió una advertencia que resuena en mi corazón. Estoy convencido de que septiembre de 2025 será un hito en la historia. El Señor me ha revelado de manera clara y contundente lo que está por venir. El 7 de septiembre, un descubrimiento arqueológico impactará al mundo entero. Luego, entre el 12 y el 18 de septiembre, la Iglesia experimentará una profunda conmoción y purificación. El 23 de septiembre, la luz celestial inundará la tierra. Y finalmente, el 29 de septiembre, el Espíritu Santo se derramará sobre todas las naciones. No sé cuánto tiempo nos queda después de este momento, pero lo que sí sé es que el tiempo avanza inexorablemente. Debes decidir de qué lado estarás cuando todo comience. Si has decidido quedarte aquí conmigo hasta el final de esta historia, es porque algo en tu interior ha sido tocado. No ignores este llamado. Hoy es el día de preparar tu corazón. Es momento de dejar de jugar con la religión y de vivir según las apariencias. Jesús anhela una relación auténtica contigo. Él vendrá pronto, y cuando lo haga, separará el trigo de la paja. Aquellos que se han preparado de los que han permanecido indiferentes. He regresado de entre los muertos para traerte esta advertencia. Ahora es tu turno de decidir qué testimonio será el que te transforme y te inspire. La Biblia nos recuerda en Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Este poderoso mensaje nos invita a abrir nuestros corazones y a permitir que el Espíritu nos guíe hacia un futuro lleno de esperanza y revelaciones. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros una experiencia tan profunda y urgente. Y a ti que has llegado hasta aquí, deseo que las bendiciones del cielo inunden tu vida con poder, claridad y propósito. Prepara tu corazón, porque septiembre se acerca. Nos vemos en el próximo video.